Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Misterio. Estamos en otra edición y esta vez queremos dar un pequeño tour acerca de todos esos lugares malditos, embrujados o pesados, como le quieran llamar. Sin duda alguna, al igual que las personas, los lugares como casas, oficinas, colegios y todo lo que engloba, se encarga o se carga en todo caso de buenas o malas vibras, dependiendo de los acontecimientos que se hayan sucedido en esos lugares. A lo largo de la historia hemos encontrado, como hemos venido diciendo, edificios, fortalezas, castillos, cementerios, iglesias, inclusive vamos a tocar aviones también en este tema, donde moran los moradores sobrenaturales. Son el eje de toda la fama que tienen estos lugares. Les propongo ese tour, un tour por las instalaciones más encantadas del mundo, Latinoamérica y el Perú. Elaboramos un top 5 de lugares embrujados gracias a nuestro equipo que todas las noches están con ustedes y conmigo, ¿no? Becky Paz, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todas las personas que esta noche se enganchan otra vez más como todos los miércoles. Ya saben que nos pueden escuchar por los 101.3 de la FM y los 10:30 de la AM y también por la página web. También se pueden comunicar con nosotros por nuestra fanpage, La Puerta del Misterio. Yo soy Becky Paz y igual que Alejandro estaremos acompañándolos esta noche con el top 5 de los lugares más embrujados. Al igual ya tenemos el resto del equipo, Patricia Espino, Lilian Moreno y quien les habla, Alejandro Muñoz. Y para comenzar este top 5, les dije en un momento hace poco que no solamente los edificios, las casas son las que se cargan de todo este tema de malas vibras o malas energías. Vamos comenzando con el número 5, el vuelo 401. Creo que muchos de nuestros escuchas han escuchado alguna vez o han sabido acerca de este vuelo, de este fatídico vuelo. Y es que el 29 de diciembre de 1972 ocurrió uno de los mayores desastres aéreos en la historia de Estados Unidos. El vuelo 401, que venía de Eastern Airlines, perteneciente a esta aerolínea, procedente del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, con destino a Miami, sufrió un accidente y se desplomó en la zona que se conoce como Everglades, esto en Florida. De acuerdo con las indagaciones especializadas, estuvo provocado por la desviación no intencional del sistema del piloto automático. De los 163 ocupantes solo sobrevivieron 75, la gran mayoría murió al instante y un par de ellos poco después. Por el número de muertos, fue el segundo accidente más grave de la aviación. Y bueno, Estados Unidos hasta ahora es muy recordado, ¿no? El acontecimiento recibió una amplia cobertura mediática y sentó el precedente para el uso de nuevas medidas de seguridad en el tráfico aéreo. Pero este suceso no quedaría ahí. A los pocos meses, el personal de la línea aérea reportó haber visto a sus propios aviones los fantasmas del capitán Robert Love y del ingeniero de vuelo Donald Repo, realizando diversas acciones sentados en posiciones de mando o preparando algunos desperfectos menores de la nave. Algunos pasajeros se quejaron de la presencia de un hombre inoportuno o enfermo que luego desaparecía de la nada, ¿no? Tanto como aparecía, volvía a desaparecer dentro de la aeronave que estaba circulando o que estaba volando. Estos fenómenos se buscaron una explicación racional, pero con el rumor de algunas que tenían que algunas partes de este avión accidentado se habían usado como refacciones o repuestos en otras naves activas donde precisamente aparecían los fantasmas. La historia sobre fantasmas de los pilotos Love y Repo se propagaron a tal grado que los directivos de la aerolínea amenazaron con sanciones a quienes siguieran mencionando esto, pues obviamente llevaría mucho tema de quiebra a estas aerolíneas, ¿no? Se cuenta que las mismas autoridades de la aerolínea hicieron retirar los aviones activos, las supuestas refacciones del avión,
y recomendaron a quienes volvían a hablar sobre estas apariciones iban a ser sancionados muy seriamente, inclusive con el despido. Ahora, a mediados de la década de 1970, los reportes sobre los fantasmas cesaron. Sin embargo, la leyenda del vuelo 401 seguía cautivando a la imaginación de cineastas, escritores que, han sacado películas. Pero personalmente se me genera una duda en la cabeza, ¿no? Si es que la gente, las grandes cabezas de esta aerolínea comenzaban a decir al quien vuelve a hablar de estas apariciones en cabina o en la aeronave, los vamos a despedir o los vamos simplemente suspender o amonestar. ¿Por qué decidieron al final quitar estas aeronaves? ¿Por qué esa pérdida económica? Quizás porque sabían de que realmente era cierta. Y como varias veces ha pasado, no solo en este caso, sino en miles de casos, también hay que resaltar de que, como tú mencionaste hace rato, se han sacado varios libros, varias películas, y estas se basan, pues, de que quizás lo han visto. Yo vi la película de pequeña, pero no sabía que era un hecho real hasta esta semana que estábamos investigando, ¿no? El impacto del avión fue en forma horizontal en un pantano, y esto hizo de que el choque, el aterrizaje no fuera tan grande como sería en un asfalto, ¿no? Y aparte de las muertes que había por el impacto contra el suelo, también hubieron personas que murieron ahogadas en el pantano, o por el mismo hecho de que, como todos sabemos, en un pantano suele haber caimanes, cocodrilos. Y también, como tú me mencionaste, el capitán Robert Alvin Lost, y también murieron el ingeniero y segundo de a bordo Ronald Louis Reports y Albert John Stostill, primer oficial y capitán. Algo que sí quisiera mencionar es que las personas que veían todo esto fueron a llamar a un investigador que se interesó en el tema, conocido como John G. Fuller, y él, en varias investigaciones, en varios testimonios que logró observar y escuchar por varias de las personas, que mayormente eran el personal de los aviones que trabajaban en esta aerolínea. Y uno de los que más me impactó fue que en un avión, antes de mencionar, quisiera mencionar de que el modelo del avión fue un L-1011, y en todos los modelos de esos aviones es donde se solían aparecer estas dos personas. Y como les comentaba, hay un caso muy curioso donde dice que dos azafatas estaban en un avión realizando sus actividades comunes, y una azafata se va a la parte posterior donde se encontraba la cocina, y ahí ve a un hombre sentado que no figuraba en la lista. Y él le dice, ella al ver esto reacciona, ¿no? Y le dice: señor, ¿qué hace acá? Dígame su nombre. Y el pasajero no decía nada, no afirmaba nada. Al ver esto, llamó a su compañera y tuvieron el mismo resultado, y al no poder ambas, llamaron al capitán, y el capitán llegó y se quedó realmente asombrado porque inmediatamente reconoció a su compañero Love, y estas tres personas vieron desmaterializarse al capitán en sus propios ojos. Y varias veces pasajeros han dicho de que han visto a los capitanes, pero en el momento pensaban que eran un pasajero más, pero después de ver las fotografías, de quizás buscar un poco de la historia, se dieron cuenta de que eran estas personas que habían fallecido. Posteriormente, este investigador John G. Fuller escribió un libro, El fantasma del viaje 401, y los hijos del capitán Love, junto con la esposa, realizaron una denuncia, ya que decían que la muerte de este capitán estaban utilizando como hechos comerciales, y eso estaba afectando a la intimidad de ellos y a su persona y a su familia. Con el pasar del tiempo, pues no tuvieron cabida esta denuncia, porque se dieron cuenta de que, no es el primero ni el último hecho real que se ha datado en libros ni en películas. Ahora, viene siendo que no es el único caso de este tipo de aviones embrujados. Nos vamos, por ejemplo, a Argentina, donde por estos años está el Malo. Una solitaria pista de aterrizaje, un avión de aspecto abandonado. ¿Por qué? En Argentina. ¿Por qué, Santi?
Pues esta historia lleva circulando pues bastantes años, concretamente casi desde el 2001, 10 años de historia. Y la verdad es que se conoce en círculos muy concretos, los círculos aeronáuticos argentinos, y muy especialmente en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Allí se cuenta la historia de una azafata, muchos años en aerolíneas argentinas, que un buen día, un mal día mejor dicho, pues le dieron esa noticia que pocos o ninguno queremos escuchar. Tienes una enfermedad grave, tienes una enfermedad irreversible, no te puedo dar una fecha, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, pero vas a morir. Ella, enamorada de su trabajo, solamente hizo una pregunta. Dijo, bueno, ¿puedo continuar trabajando? Pues sí, o sea, no es algo incapacitante. Lo que tenga que suceder, por desgracia, será repentino y ya está. O sea, si quieres seguir trabajando, es tu decisión. Y ella decidió seguir volando y seguir desempeñando pues la profesión que tantas alegrías le había dado, que tantos países le había hecho visitar y que bueno, era realmente su vida. De hecho, murió apenas unas horas después de haber realizado su último vuelo. Es curioso porque la mayor parte de esos vuelos habían tenido lugar en un aparato muy concreto, un Boeing 747 matrícula LVMLO. Esas tres últimas letras, MLO, hacía que pilotos y mecánicos lo conocieran coloquialmente como el malo. Era el apodo que tenía aquel avión. Y ella, que era mujer muy religiosa, muy supersticiosa y con algunas, de alguna forma, manías, pues parece ser que el bautismo de ese avión había coincidido con su propio bautismo del aire. Lo consideró una buena señal y constantemente forzaba que le tocase desempeñar su trabajo precisamente en ese avión. Cambiaba turnos, pedía ese favor, y bueno, los responsables de la compañía, como sabían de esa curiosa manía, y la azafata en cuestión pues tenía un desempeño impecable y una magnífica fama entre sus compañeros, pues accedían, y efectivamente pues yo creo que el 90% de las horas que trabajó y que estuvo en el aire las hizo en ese avión, con el que tuvo una relación muy especial. Precisamente se había bajado de ese avión cuando, ya te digo, ya en su domicilio, unas horas después, pues perdió la vida. El problema fue que justo en ese momento empezaron a suceder cosas raras en el avión. Concretamente, la primera aparición fue por parte de unos mecánicos que estaban haciendo revisiones rutinarias en la bodega posterior y que de repente vieron una figura borrosa. Casi la vieron y no la vieron, pero cuando se quisieron fijar, aquello sí que tomó cuerpo, tomó cierta corporeidad, y automáticamente sí cogió no solamente la silueta absolutamente inconfundible de una mujer, sino la silueta de una mujer vestida con el uniforme que corresponde a las azafatas de la línea aérea. Quisieron decirle algo, pero se desvaneció ante sus ojos. Imagínate el susto de estos mecánicos. Bueno, se lo contaron a sus compañeros. Imagínate también las risas, las burlas, las insinuaciones de que no se debe beber estando revisando un avión, ese tipo de cosas. Pero días después ya no fueron los mecánicos, fue el personal de limpieza, que lógicamente inmediatamente después de cada vuelo pues hacen un repaso de toda la cabina,
y que además en ese aeropuerto en concreto, donde claro hacía constantemente escala ese avión, conocían a todos los miembros habituales de la tripulación, y estaban allí pues vaciando ceniceros, pasando el aspirador, etcétera, etcétera, cuando vieron al fondo del pasillo a una azafata que sabían muy bien que no podía estar allí, porque ellos sí que la conocían y sabían que estaba muerta. Las historias se empezaron a repetir hasta que en el año 2000 el malo hizo incluso escala en Barajas, y en Barajas los mecánicos también tuvieron una aparición de la misteriosa azafata. El caso es que un año después, entre que el avión llevaba en servicio desde 1979, que es una cantidad de horas de vuelo importante, y que ya estaba empezando a coger mala fama entre todo el personal de la línea aérea, fue dado de baja y retirado a una pista auxiliar y a un hangar del aeropuerto de Buenos Aires. Allí, pues, como en el caso del avión de Miami, pues piezas que se aprovechaban, de hecho los motores íntegramente están instalados ya en otros aviones, diverso material, asientos, etcétera, etcétera, fueron desguazados, pero ningún mecánico que llevó a cabo el desguace quería no solamente ir solo, sino ni siquiera ir en parejas. Tenían que ir cuadrillas relativamente numerosas para hacer trabajos que solamente hubiesen requerido un par de personas. Finalmente siguió habiendo algún relato, pero nadie se ha retirado, o sea, se ha dignado a retirar ese fuselaje que está en un sitio como rumoroso en mitad de una pista solitaria, y al que nadie se acerca porque le tienen un temor reverencial. o sea, está ahí, lo siguen llamando el malo. Bueno, ya teníamos la historia del malo también en Argentina, donde no solamente pasajeros o mecánicos y pilotos que han muerto en esos accidentes se aparecen, sino también azafatas muy arraigadas con su trabajo. ¿Qué les parece si tomamos ese avión y nos vamos directamente a España, donde se encuentra el número 4, en posición número 4, el Palacio de Linares? Con esta historia que parece sacada del cine, que parece una historia de amor y de fantasmas a la vez, regresamos después de estos cortos comerciales. Ya saben que nos pueden llamar si tienen algo que aportar al programa, una historia que contar, al RPC 976 37 29 22, al RPM numeral 531824, al Movistar 976 92 6609, al teléfono fijo 076 34 39 96. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de La Puerta del Misterio. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bueno amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio, y para los que recién se enganchan, estamos haciendo un pequeño tour acerca de los 5 lugares más emblemáticos, pesados, embrujados que puede haber no solamente en el mundo, sino también en América Latina y el Perú. Sin duda alguna hay un sinfín de lugares, ¿no?, que podríamos haber tocado. Es que no nos alcanzaría, creo, en la vida para tocar todos estos lugares. Sin embargo, llegando al puesto número 4, nos encontramos en España, el Palacio de Linares, en Madrid. Empecemos esta sugestiva historia que envuelve al Palacio de Linares, actualmente sede de la Casa de América, situada justo enfrente de la célebre fuente de Cibeles en Madrid, España. Para conocer la historia, tenemos que remontarnos al siglo XIX. Ya nuestros protagonistas y futuro marqués de Linares, José de Murga, había nacido en Madrid en 1833. Él perteneciente a una familia vasca, siendo hijo de un importante financiero llamado Mateo Murga, que había amasado una considerable fortuna gracias al tema de ferrocarriles y todo lo que era transporte en aquella época en España. Durante su infancia, nuestro protagonista José estuvo viajando por Alemania, Francia e Inglaterra, siguiendo los pasos de su padre y recibiendo la educación en un entorno liberal y progresista. Hasta aquí coincide absolutamente todo con una vida normal. La leyenda surge sobre el marqués y su padre
es que el padre de José de Murga le había prohibido de un momento a otro, porque anteriormente le dijo a él y a sus hermanos que podía casarse y que nunca se iba a meter en medio de sus relaciones, hasta que José de Murga le confiesa a su padre que estaba sumamente enamorado de una chica llamada Raimunda, que era hija de una cigarrera en el barrio de Lavapiés, que era un barrio en ese entonces muy pobre, por eso se le llamaban Lavapiés, porque la gente acudía y pagaba centavos a la gente para que obviamente le lave los pies. Pero cuando anunció a su familia que deseaba contraer el matrimonio con ella, su padre, aparentemente horrorizado al conocer el nombre de la prometida, se desdijo de la promesa y se opuso con firmeza, incluso con ira, a los deseos de su hijo, y lejos de aprobar el matrimonio lo forzó a viajar a Inglaterra para proseguir sus estudios, con la esperanza de que se olvidase de esta joven, a lo que no consideraba bastante digna para contraer un matrimonio con su hijo. Ya en 1857, cuando José contaba con 24 años, fallecen sus dos padres y un año después sus dos hermanos, Joaquín y Eduardo, por lo que se convierte en el único heredero de la inmensa fortuna familiar y sin ningún obstáculo para que se impidiese cumplir el deseo de casarse con esta chica Raimunda. Acá es donde comienza toda la desdicha, pues la felicidad absoluta de José de Murga y Raimunda les dura muy poco, y cuando ellos ya estaban a punto de contraer matrimonio, a sus manos llega una carta del padre que le había escrito, y por la repentina muerte no tuvo opción a dársela en vida. Llega esta carta donde le dice que no puede casarse con Raimunda porque Raimunda era fruto de una sacada de vuelta, vulgarmente la conocemos, y donde había nacido Raimunda. Ahora, ¿qué hacen esta desdichada pareja? Porque ya querían casarse, acuden al Papa Pío IX y les da la casta convivere, que es la virtud la cual les permitía convivir juntos, pero en castidad, pero no se resistieron obviamente a la tentación en una pareja casada y mantuvieron relaciones sexuales, y fruto de esas relaciones es que nace una niña llamada Raimundita. Algunos informes del Palacio de Linares dicen que esta niña Raimundita nace completamente deforme y enferma como castigo pecaminoso de la relación. Al no cumplir con la condición dada por el Papa, las autoridades pertinentes se encargan de Raimundita ahogándola en una tina. Otras versiones dicen que la emparedan, la entierran viva detrás de las paredes, hecho que se asemeja un poco más a la realidad. Posteriormente hacen la remodelación, y en 1990 la remodelación del Palacio de Linares, encontrando los restos de Raimundita. Otras versiones afirman, y esta es la más acertada, es que los padres, para evitar un estallido de la época, y más que todo con el Papa Pío IX, deciden acabar con el sufrimiento de Raimundita, enterrándola después de ahogarla tras las paredes. No contento con esto, la desdicha de esta pareja, ellos dos, los dos padres, Raimunda y José, se suicidan. Y no están enterrados, ojo, esto también es parte de la historia, no están enterrados en Camposanto, que debería estar enterrados, sino están enterrados en el mismo patio en el patio de Palacio Linares, porque en aquella época no les permitían enterrarse a los que habían cometido suicidios, ¿no? Claro. Posteriormente varios investigadores asistieron al palacio después de enterarse de que en peinaban y se escuchaban como que ruidos extraños. Uno de esos investigadores fue Santiago Vázquez, que en junio del 90 fue a grabar. En ese momento no se dio cuenta de nada, pero tras 8 años, al revisar las cintas otra vez, se dio cuenta de que habían cosas extrañas. Y una de esas cosas extrañas era que en uno de los rincones de la casa vio al parecer la silueta de Jorge Murga, que era el marqués. Y tras ir recorriendo la casa en uno de los pasadizos, había un espejo, y en ese espejo vieron reflejado a 3 personas y a otra persona más. Pero se dieron cuenta de que no era ninguna de las personas que habían ido en ese momento. Y ahí fue donde descubrieron de que eran supuestamente Raimunda, el marqués, y su hija Raimundita. Ahora, en el 90 estalla todo este tema, ¿no? Porque hacen la remodelación del Palacio Linares, ya para construirla como la Casa de América. Exacto. Donde encuentran absolutamente todo lo que la historia oculta que tenía esto.
y los investigadores paranormales nos hicieron esperar. Inclusive la misma policía tuvo que entrar al palacio porque cientos de personas se habían colado dentro del Palacio de Linares comenzando a hacer estas investigaciones, ¿no? En cuanto salió a la prensa, no tardaron de acudir, obviamente, muchas más personas, clarividentes, investigadores, medios de todo tipo, en que los que se encontraba la doctora Carmen Sánchez Castro. Esta mujer afirmó que durante su estancia en el palacio había grabado unas psicofonías, obviamente esas que conocemos que son las grabaciones de seres que ya están muertos, pero que emiten una voz, ¿no? En las que estas psicofonías aventaban a la voz supuestamente Raimundita, y la propia marquesa pronunciaban las siguientes palabras: mi hija descansa, mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Vamos a escucharlas. El Palacio de Linares se encuentra en Madrid, España, situado entre el Paseo de Recoletos y la calle de Alcalá, abriendo su fachada principal a la Plaza de Cibeles. Según la leyenda, el Palacio de Linares encierra los fantasmas de los dos primeros marqueses de Linares y el de su pequeña hija. La historia cuenta que José de Murga le confesó a su padre Mateo de Murga haberse enamorado de una muchacha humilde llamada Raimunda Osorio. Al conocer su padre el nombre de esta, horrorizado, mandó a su hijo a estudiar a Londres, con el fin de hacerle olvidar su amor de juventud. La razón de este espanto vino dada por el hecho de que esta muchacha fue fruto del amor fuera de matrimonio entre Mateo de Murga y la madre de esta, y por tanto Raimunda Osorio y José de Murga serían hermanos de padre. Hubo una brecha en el tiempo, situando a Mateo recientemente muerto y a los jóvenes recién casados. José de Murga encontró una carta de su padre, explicándole las razones de su oposición a dicha relación. Fue entonces cuando José de Murga y Raimunda Osorio fueron conscientes del pecado incestuoso que habían cometido y se dirigieron al Papa Pío IX. Este les concedió una bula papal llamada Casti Convivere. Podrían vivir juntos pero en castidad, sin pecado. Pero el amor que se tenían el uno por el otro era tal que le hizo pasar por alto su relación de medio hermanos y engendraron una hija. La hija llamada Raimundita fue asesinada por sus padres, pues ellos querían evitar un gran escándalo. Ella fue ahogada o emparedada y enterrada en el propio palacio. La leyenda cuenta que hoy en día su espíritu sigue paseándose por los grandes salones del viejo palacio, cantando canciones infantiles, llamando a sus padres. Probablemente son las psicofonías, supuestamente voces del más allá, más célebres de España. Saltaron a la fama hace ahora 20 años, cuando el Ayuntamiento de Madrid compró este céntrico palacete abandonado y cargado de viejas leyendas. El folletín incluía incesto, asesinato y espíritus intranquilos que además se manifestaban a los visitantes.
Un grupo de parapsicólogos, entre ellos el cura José María Pilón, acudió a estudiar el caso. Hay una reacción anormal que se verifica con todos los instrumentos. Estas fotos mías o estas energías que hemos captado a través de las fotografías es el único indicio fuera de lo normal. Yo cada vez que revelaba las fotos, porque entonces no habían las cámaras digitales, y me encontraba con aquellos efectos, pues se me helaba la sangre. Han pasado 20 años y Sol sigue convencida de que su cámara captó lo que el ojo no ve. Son un cuerpo de energía que se hace sensible a la emulsión fotográfica. Aquella historieta resultó irresistible a los medios de comunicación de la época. Y eso ustedes lo creen o no lo creen. Esa noche incluso el telediario hizo conexiones en directo con el interior del palacio. No se vio ningún espectro, pero la curiosidad estaba desatada. Unas 200 personas saltaron las verjas y tuvo que intervenir la policía. Esta madrugada la policía ha desalojado a todas las personas que se encontraban en el Palacio de Desde Linares. entonces la normalidad se impuso. El Palacio de Linares fue restaurado y es desde 1992 la Casa de América, una institución con intensa actividad cultural. Sí tienes la impresión de que nunca acabas de estar solo, ¿no? Pero probablemente sea también el palacio este que ha sido tan vivido y que ha pasado tantísima gente al cabo del año por él que bueno, que sí, que tienes la sensación de no estar solo. Y de vez en cuando la Casa de América hace guiños a la leyenda. Algunas noches se ha prestado a montajes de luz y de sonido donde recupera su fama de casa encantada. Bueno amigos, esa es la historia del Palacio de Linares que muchos hasta ahora guardianes o serenos, como lo quieran llamar, todavía siguen dando sus manifestaciones entre llantos. Algunos he escuchado que todavía lloran del miedo que les produce más que todo Raimundita, ¿no? Es ese espíritu intranquilo que recorre al parecer todavía los palacios, los pasadizos del Palacio de Linares. Sin embargo, en tercera posición nos vamos hasta Estados Unidos, a la mansión Winchester. Becky. La mansión es una de las principales curiosidades de California, exactamente en San José. Esta mansión le pertenecía a Sarah Winchester, que era la esposa de William Weir Winchester. Pero la pregunta es, ¿quién era este señor? Este señor era hijo de Oliver Fisher Winchester, que fue conocido como uno de los fabricantes de armas más poderosos. Y bueno, estas personas apoyaban a la guerra, ¿no? Y gracias a estas armas que ellos fabricaban, murieron bastantes personas. Cuando, entonces William Winchester se casó con Sarah, era una hija de una casa relativamente socioeconómicamente media, y bueno, ellos dos tuvieron una hija. Posteriormente, esta hija nació en el año de 1866, pero fue penoso ya que 4 semanas después ella murió. Después, el esposo también murió y Sarah quedó viuda. Al encontrarse en esta gran pena, ella a un amigo le recomendó que vaya a una medium, y esta medium le comentó de que ella estaba maldita, de que la familia de su esposo tenía una maldición, ya que ellos habían causado varias muertes por las armas que habían fabricado, y que la forma de solucionarlo era que ella construyera una casa, pero que no la terminara de construir, o sea, de que la dejara a la mitad, porque si la construía iba a seguir con ese pesar, con los fantasmas de las personas que habían muerto, la habían buscado. Es ahí donde Sarah compra una casa en San José, California, que era la mansión Winchester, y la fueron construyendo, contrató albañiles que trabajaban las 24 horas del día, pero la construcción acabó cuando Sarah murió. Posteriormente, han ido investigadores a esta casa y hay bastantes apariciones, e incluso la casa es un poco extraña porque hay puertas que no te llevan a nada, hay ventanas que dan en la misma casa, hay balcones que te dan al vacío, que hay puertas que te dan al vacío de la calle, y hay pasadizos que tampoco te llevan a ningún sitio, probablemente es como un laberinto. Y también se comenta de que Sarah era como que muy fanática del número 13. Tenían 13 escalones cada escalera, 13 candelabros con 13 velas. Tenían
mucha simbología en el número 13, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en esta inversión que hizo Sara para despistar, ella decía despistar a las almas que querían seguir con la maldición Winchester, invirtió, aunque no lo crean, a la fecha, lo que se conoce ahora, $200 millones, y todavía tenía que invertir más si no hubiera muerto para seguir la construcción de esta. Obviamente, los jardines, ellos hasta ahora, bueno, en la época de Sarah Winchester, contrataba 9 jardineros en jornada completa para que mantengan tal y cual, variando, eso sí, todos sus jardines. Claro, y es por eso de que esto de número 13, es por eso que cada viernes 13 se tocan 13 veces las campanas a las 13 horas. Y bueno, los guías que van a este sitio siempre recomiendan de que los visitantes no entren solos, ya que como ya lo venimos mencionando, es como un laberinto y nadie puede asegurar que si es que alguien se pierde se lo puede encontrar, porque es una casa realmente inmensa y bueno, con diferentes salidas y a veces sin escapatoria. Bueno, el número 2, tenemos que avanzar un poco porque el tiempo siempre ha sido nuestro enemigo. Nos vamos, hoy venimos acá a Perú y es un camposanto, ¿no? El presbítero maestro. ¿Quién ha escuchado sobre este cementerio? El populoso barrio limeño de Barrios Altos se encuentra el presbítero maestro, uno de los cementerios más antiguos de América Latina, construido en 1808 por el sacerdote, arquitecto, escultor, pintor español Matías Maestro. Pues bien, este cementerio es conocido por tener entre sus 766 mausoleos los cuerpos de diversos presidentes, héroes, afamados escritores y artistas del Perú. Entre ellos destacan, por ejemplo, José Santos Chocano, Abraham Valderomar, Ciro Alegría, Ricardo Palma, José Carlos Mariátegui, célebres héroes también nacionales como Alfonso Ugarte, Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi y expresidentes como el caso de Manuel Prado y Ramón Castilla. Sin embargo, en este camposanto es partícipe de espectros como la mujer de negro, que se pasea por los pabellones como quien busca a alguien en especial. Tenemos además la leyenda de ese niño Ricardito que falleció a los 7 años de edad. Cientos de prácticas de brujerías que se han desarrollado en sus pabellones, tanto como los héroes. Hay también pabellones de suicidas y los pabellones de NN, esas personas que absolutamente no reclamó nadie. ¿Qué les parece si vamos con la investigación que hizo el doctor Anthony Choi en su programa Viaje a otra dimensión? Sí, transmitiendo pues como este programa especialísimo de Viaje a otra dimensión, en directo, una noche de terror en el cementerio Presbítero Maestro. Carlos, ¿qué sientes de estar tú en ese cementerio que tiene más de 201 años? Estamos haciendo un recorrido preliminar de las tumbas, mirando, tratando de ver un poco de historia acerca de este cementerio tan importante de la capital. Nunca había estado en un cementerio de noche, como el ambiente es un poco tétrico, y cuando estábamos viniendo sentimos que detrás de nosotros como que caminaba alguien. Hola Carmen, y en estos momentos, ¿qué es lo que está pasando allá en el cementerio Presbítero Maestro? En este momento estamos repartiendo las actividades de cada grupo. Ellos deben recolectar evidencias si es que ocurre algún fenómeno o no. Hola, ¿qué tal? Estamos preocupados porque acá en cabina se ha paralizado las imágenes que estábamos con la laptop que teníamos en el cementerio Presbítero Maestro. ¿Me dice que han tenido un problema con la laptop? Tuvo una descarga de baterías brusca y estamos esperando de que llegue la energía eléctrica para poder cargarla. Es una máquina que ha estado en uso hasta el día de ayer y sin ningún problema, ¿no? Pero es curioso que haya sucedido solamente hoy, ¿no? Hasta ayer está funcionando bien. En el momento que estamos en un lugar y veo una sombra y le digo a Pedro, le digo que tome la foto y curiosamente sale un orbe justo en el lugar donde yo le estaba indicando. Decidimos pues hacer la psicofonía en ese momento y lo que sentí fue bastante desagradable, esa especie de sombras pero degradadas, algo bastante desagradable. Presenté una de las tumbas, pues una parte que estaba haciendo volteo y decía tumba de familia Jiménez, ¿no? Y había como una lista como de 10 Jiménez, y entre ellas también un Carlos Jiménez, ¿no? ¿Y tú eres Carlos Jiménez? Entonces justamente he venido pues acá al cementerio y me he encontrado con varios de mis antepasados, ¿verdad? Y hemos tenido otras experiencias raras también. Estamos acompañados de una perrita de uno de los guardianes y en un momento se puso muy nerviosa y se dirigió hacia una tumba. Y la perra se paró delante de la puerta y empezó a aullar, pero no quería bajar al mausoleo.
aparato comienza a mostrar señales de frecuencias, estrellas de radio, y la teoría del inventor es que en medio de esas frecuencias los espíritus o las entidades insertan bits de voz. Entonces, si hay suerte, si se dan las condiciones, salen unas comunicaciones bien claras. Tú puedes interactuar con la entidad. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes repetir tu nombre? ¿Estás en este plano? ¿Dónde naciste? ¿Quieres que te coloquemos una luz? ¿Quieres decir algo? Puedes hacerlo en este momento. Repito, ¿quieres luz? ¿En qué plano estás? ¿Hay algo que quieras decirnos? Hola. ¿Cómo me llamo? El cementerio siempre es un lugar propicio para la superstición y para el ejercicio de ciertas actividades non santas, ¿no? Es así pues de que en algún momento la seguridad del panteón ha detectado que gente viene aquí a hacer rezos, hechicerías o alguna cosa parecida, ¿no? Por el estilo, ¿no? Bueno, ¿qué hace esta gente? Suelen buscar algún espacio solitario del panteón, y acá los hay muchos, y suelen colocar velas negras. Se ha dado el caso en que incluso han colocado en un nicho abierto material, ropa, y luego lo han prendido, ¿no? Y de repente los vigilantes han visto a la distancia pues un incendio, ¿no? Un incendio en el cementerio, es una cosa pues increíble, ¿no? Y han venido a apagar un incendio que en un nicho abierto habían provocado algunas personas que obviamente después desaparecieron, ¿no? Se dieron a la fuga, ¿no? Claro, esto está prohibido, ¿no? Y tratamos de evitarlo, pero repito, es parte pues de la idiosincrasia de algunas personas de creer que en el cementerio es el espacio propicio para algún tipo de hechizo, amarre, etcétera, ¿no? Es la creencia de que un lugar donde ha habido muertos, donde hay entierros, puede ser más propicio para que sea efectivo el hechizo, la brujería. No es parte de la idiosincrasia, de la costumbre, ¿no? Que repito, tratamos de evitar porque, bueno, al final daña el patrimonio, ¿no? Ponen cosas extrañas, o a veces los vigilantes encuentran muñecos enterrados en los jardines con cabellos atados y cosas así, ¿no? En el otro extremo del panteón, vamos a ir por ahí, rompieron una lápida, digamos, esta es la lápida, y rompieron la luna, y pensamos originalmente que se habían querido llevar la lápida. No, lo que hicieron fue colocar algo dentro de la lápida, un paquete, y de la lápida semiabierta colgaron un rosario negro. Y miren ustedes, era la tumba de un personaje célebre, era Nicolás de Araníbar, un jurista arequipeño de los años 30 del siglo XIX, muerto hace 170 años atrás, ¿no? Sin embargo, bueno, no por el personaje, sino que el lugar es un lugar oculto, escondido. Estos profanadores pensaron que era el lugar más propicio y pasaron y profanaron la tumba, ¿no? Repito, no para llevarse, sino para poner ahí algunas cosas. ¿Y este rosario negro qué significado tiene en todo este composte? Bueno, para los brujos, para los hechiceros, nosotros deducimos que está ligado pues a una suerte de amarre o de maldición a alguien que han querido hacer daño, ¿no? Psicofonías, historias de toda índole, no solamente está en esos panteones como el presbítero maestro, sino que ya aterrizando en la posición número 1 estamos en la fortaleza del Real Felipe. Se merece este puesto por todas las apariciones, relatos, psicofonías que se han registrado tanto en los turistas, historiadores, militares que hacen guardia ahí. En su momento el famoso investigador y periodista Iker Jiménez
lo denominó como el lugar más embrujado de Latinoamérica. Por otro lado, el Dr. Anthony Choi captó psicofonías increíbles y hasta el popular programa Ghost Hunter vino a Perú para elaborar un reportaje del mismo, captando la atención de todos los medios de comunicación. En sus más de 250 años de existencia, la fortaleza de Real Felipe ha sido desde siempre una fuente inagotable de historias relacionadas con incontables apariciones, fieras batallas que se dieron ahí, torturas, matanzas y todo el tema de piratas, las batallas contra los piratas que también hubo y contra los chilenos también. ¿Qué les parece si escuchamos la investigación del grupo DARPA? Sentí la necesidad de tomarme la foto y al hacerlo salió esta foto que realmente no tengo cómo explicarla. Escuchan también risas, carcajadas de mujer. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Muy bien. La fortaleza del Real Felipe no solo es la más grande construida por España en sus colonias de América, sino que también es considerado actualmente como uno de los lugares con mayor actividad paranormal. Sus oscuros torreones y los amplios salones siguen siendo escenarios donde espíritus vagan sin darse cuenta del paso de los siglos. El Torreón de la Reina era una de las funciones, la defensa por los ataques de los piratas y los corsarios en aquella época, ¿no? Posteriormente, en la época republicana, sirvió para hacer como prisiones. Dentro de ellas se va a poder apreciar las mazmorras, que habían 60 a 70 personas que no podían estar cómodamente, únicamente estaban parados o arrodillados. El interior de estos torreones era conformado por una serie de corredores y depósitos de armas, agua y alimentos, para resistir por mucho tiempo si la fortaleza era sitiada. Entre los relatos más conocidos del Real Felipe está el de la aparición de una misteriosa dama de blanco que cruza el puente del Torreón del Rey. Los testigos afirman que no tiene pies y se desplaza cantando una tenebrosa melodía. La casa del gobernador era el área destinada a servir de alojamiento al jefe militar de la fortaleza. En sus salones interiores encontramos representaciones de militares de diferentes épocas, empezando por el ejército nativo de los incas, pasando por la colonia, los próceres y precursores de la independencia y los héroes del ejército republicano. Uno de los primeros misterios de este recinto son las inexplicables huellas del pie de un niño impresas en el piso. Se dice que estuvieron allí siempre y nadie supo explicar su origen. Muchos aseguran que pertenece al niño fantasma que recorre los salones de la casa del gobernador. En la casa del gobernador hay una historia que sale siempre un niño, recorre la sala y se esconde detrás de las vitrinas que tenemos nosotros ahí como exhibiciones de reliquias. Quizás uno de los sectores más temidos por los centinelas del Real Felipe es el Torreón de la Reina. En su interior se encuentran las mazmorras de menos de 1 metro de ancho donde muchos prisioneros murieron confinados. Dentro de las anécdotas que se ven acá se escuchan aullidos, gritos de gente, se escucha también los sables que han estado peleando. En los últimos años, las visitas nocturnas han tenido mayor acogida por un público atraído por el velo misterioso que rodea al Real Felipe. Algunos creyeron confirmar las historias sobrenaturales del lugar con las experiencias inexplicables que vivieron durante los recorridos. Sentí la necesidad de tomarme la foto y al hacerlo salió esta foto que realmente no tengo cómo explicarla. Me quedé en la entrada mientras estaban conversando ellos, haciendo preguntas, cuando de repente sentí que se me rizó el pelo. Un escalofrío que me hizo
temer, ¿no? Y me salí embalado para acá afuera. En abril del 2009, logramos captar un increíble registro de audio en una de las bóvedas del Torreón de la Reina. Durante más de una hora de grabación, se puede oír lo que parece ser voces humanas y gritos. Concentramos la investigación en los lugares que habían tenido la mayor cantidad de reportes de presencias de entidades. La historia del fantasma del niño de la casa del gobernador captó nuestra atención después que uno de nuestros acompañantes obtuviera una extraña fotografía en una visita anterior. La visita anterior con los participantes, una señora cargaba un chupete en su bolsillo izquierdo. En ese momento ella manifiesta que tiene una sensación extraña de ese lado y se le toma la foto. Y en la foto se ve reflejada como especie de una mano, una manito, una mano pequeña, como tratando de agarrar el chupete. Esa es la sensación que da. En la Oploteca o Museo de Armas, los integrantes de nuestro equipo captaron con una cámara de espectro completo una sorprendente fotografía. Se ve claramente el torso de una persona que le faltan las extremidades inferiores. En esa misma visita, grabamos en el Torreón de la Reina lo que parece ser un coro entonando extraños cánticos. Una de las historias que circula entre los soldados del Real Felipe es que se cree que hay algo debajo de una de las bóvedas del Torreón de la Reina. Cuando ellos golpeaban las paredes, se dejaban oír unos escalofriantes gritos provenientes del subsuelo. Nosotros repetimos la experiencia para comprobar la veracidad de esta historia, pero en ese momento no ocurrió nada extraño. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, dejamos una grabadora encendida y captó este sorprendente registro. Con la Frambox intentamos establecer algún contacto que lo relacione con la presencia del niño. La respuesta que obtuvimos nos dejó con la respiración contenida. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Por qué está aquí? Bueno amigos, lo que habíamos venido escuchando es uno de los reportajes o las investigaciones del grupo de DARPA, los cuales además hacen estas psicofonías por un Frambox, en el cual igualmente que en el Camposanto, Presbítero Maestro, se escuchan esas voces, esas respuestas sacadas mediante fragmentos radiofónicos. Todas estas leyendas, todas estas apariciones que han tenido tanto el Camposanto Presbítero Maestro como el Real Felipe, que
Ojo, dentro de estas instalaciones tienen guías nocturnas, hacen guías nocturnas, pero sin embargo los mismos que hacen esas guías nocturnas varias veces han resultado mal por estas apariciones que se han dado. Bueno, no hay tiempo para más, se va cerrando la puerta del misterio y nos volvemos a encontrar el otro miércoles. Claro, ya saben, el próximo miércoles, creo que la semana pasada mencionamos que esta es Semana Santa y de que hay muchos misterios igual por descubrir, al igual que en estos lugares, también creo que acá también hay varios. No, en Cajamarca un sinfín, olvídate. Claro. También quisiera enviar muchos saludos a las personas que nos escuchan por Trujillo mediante la página web, a Julio Rosario, y también a las profesoras del Colegio Belén, a la profesora Pilar, Carmen, la profesora Karina y el resto de profesoras que disculpen que no me acuerdo sus nombres. Gracias por estar como fan número 1 de la Puerta del Misterio. Bueno amigos, eso es todo por esta noche, ya saben, descansen en paz. La Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta